Hola amigos, ¿qué tal? Estamos aquí en Paradojas Reconciliadas, en nuestras conversaciones con Gloria. ¿Cómo estás, Gloria? Hola Gabriel, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Como siempre, ya sabes, aquí disfrutando del viernes ahora. Se nos hizo tarde con el jueves y empezamos el viernes, pero bien, bien, muy bien. ¿Tú cómo estás? Muchas gracias. Bien, bien, muchas gracias. Que sabes, de hecho, si le hiciéramos caso a la astrología clásica, deberíamos grabar en miércoles, que es el día de Mercurio, ¿no? Mercurio rige la comunicación, entre otras cosas. Pero bueno, digo, jueves tampoco está mal, de Júpiter, todo se magnifica. Fíjate, ¿qué más? Y Y bueno, ahora es viernes, viernes, ¿no? Venus. Venus, pues lo haremos Ven, con mucho amor, entonces, exacto. Vamos a hacer con mucho amor, ¿no? para todos Le nuestros vamos a escuchas. echar amor a esta charla del día. O bueno, bueno, por el tema, no lo sé, podría parecer En algún momento podría ser, ¿no? Hay una poco conexión. árido. A lo mejor es un amor tormentoso y pasional, no tórrido, pero Bueno, pues, así debe de ser, ¿no? Si no le sí, criticamos. claro, también se vale, también se vale. Exacto, exacto. Hay que Bueno, pasar pues, por todos los estados de ánimo. por exacto, todos los colores del amor, ¿no? Así es, así es. Así como el de Camerón, ¿no? Si pueden lean el de Camerón de Boccaccio, pues ahí se habla del amor en todos sus sentidos, desde el amor correspondido, no correspondido, el amor lujurioso, el amor infiel, etcétera, etcétera. Exacto. Interesante obra de la Edad Media. Y bueno, pues hoy hablaremos de un tema que a mí me encanta, me gusta mucho, ¿no? Y el tema está relacionado mucho con todo el ocultismo nazi, ¿no? Bueno, es un tema más fabuloso, es un tema muy rico. Y en especial vamos a hablar hoy de María Orsic, ¿no? María Orsic fue una medium que participó ahí en varias sesiones espiritistas donde se buscaba contactar muchas veces, ¿no? Recordamos que María Orsic nació a finales del siglo XIX, en 1890 y tantos, en Viena. Y recordemos que en esa época, ¿no? El siglo XIX y todavía principios del siglo XX, pues la gente estaba muy metida en estos temas metafísicos, ocultistas y demás, incluyendo el espiritismo, ¿no? Pues aquí en México hay también historias, por ejemplo, de Francisco I. Madero, que le gustaban las sesiones espiritistas. Y bueno, pues se da mucho por toda esta cuestión que hemos platicado, este renacimiento de lo esotérico, sobre todo impulsado por Madame Blavatsky, ¿no? Y la teosofía. Así Y, es. y bueno, pues María Orsic tiene capacidades psíquicas desde pequeña, ¿no? Ahí la pueden ver, ¿no? Era una mujer realmente hermosa, ¿no? Y tenía pues estas capacidades psíquicas desde pequeña y bueno, de alguna manera trata de buscarle una explicación a esas capacidades, por no decirle poderes que ella tenía, y entonces pues, obviamente cae en estas cuestiones de, de las sociedades esotéricas, y bueno, pues en este caso en Alemania, ¿no? En la Alemania de la Alemania nazi como tal, ¿no? Eh, Y fíjate, Gabriel, bueno, es importante, ¿no? En la época en la que ella nace y en la que se desarrolla, pues había a- mucho, mucha superstición. No es una época francamente sencilla para tener este tipo de capacidades mentales, por decirlo así. Cuando, bueno, ahora ya habrá mucha gente que lo diga abiertamente y que lo haga como muy fácil o lo haga ver muy fácil, pero en la época de María Orsi, que en realidad el tener este tipo de capacidades era pues algo muy, muy fuerte, la gente no lo tomaba de muy buen ánimo. Yo, bueno, hace rato que platicábamos, te platicaba de esta película de Alan Kardec y también en esta película se ve cómo
pues la misma iglesia, ¿no? ¿no? No solamente la católica, sino en general, ¿no? Van persiguiendo todavía a estas personas que tienen estas capacidades. O sea, realmente el ocultismo en esa época era oculto y las capacidades mentales, no sé, cómo se pueda llamar, este tipo de mente diferente, pues en esa época no era nada bien visto, ¿no? También. Pues mira, sí, depende, yo creo que depende del estrato social, ¿no? Aquí, bueno, María tuvo la suerte de nacer en Austria, ¿no? Muy cerca de Alemania. Que Austria pues, también estaba muy ligado a todo este tema del nazismo. Y bueno, vale la pena, ¿no? Platicar un poquito de dónde sale toda la ideología No, nazi. Obviamente, bueno, hay una nostalgia, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, las obras de Wagner, El Anillo de los Nibelungos, toda esta magia, eh, todo este conocimiento y toda esta mitología nórdica, ¿no? Que pues, la verdad sí, a mí me llama mucho, ¿no? De ahí, por ejemplo, nace El Señor de los Anillos. Tolkien, pues, todo esto de los elfos y demás, pues se basa en los celtas y en los nórdicos, ¿no? Entonces, esa añoranza, ¿no? Por esas épocas, esa añoranza por el pasado, ¿no? Que como pasa, digo, yo me atrevo a decir que, por ejemplo, pasa igual ahora en México. Hay muchísima gente que vive todavía y que trata de revivir, ¿no? Todo ese conocimiento ancestral de los mexicas y que le gusta la danza no, y estudia todo esto de la toltequidad y demás, ¿no? Y aprende náhuatl. O sea, hay mucha gente que todavía habla y gente que no es nahuablante o nahuaparlante de nacimiento, pero pues que quiere aprender. Entonces yo creo que eso siempre hay esta cuestión, ¿no? Que yo alguna vez tuve incluso hay una, pues no discusión, pero sí alguien me decía, bueno, es que tú no le ves nada bueno a la modernidad, siempre estás diciendo que los tiempos antiguos fueron mejores. Digo, no necesariamente, pero sí creo que, o sea, ya alguna vez platicaba con Gloria, así es. no creo en el materialismo donde necesariamente siempre el futuro es mejor, ¿no? Yo creo que esto es cíclico, ¿no? Y entonces pues hubo épocas doradas en Grecia, en Egipto, en la India, en China, aquí mismo, ¿no? En el Anáhuac. Es Este, que, bueno, yo creo que también es un poco la nostalgia del pasado. Cuando ahora se mira esta ruptura, ¿no? Tan grande que hay con la espiritualidad, ¿no? Con todo esto, como dices tú, con toda esta magia que en la antigüedad existía, ¿no? Que la gente era como, no supersticiosa, ¿no? Porque, bueno, la superstición siempre es bueno, pues, hacerla a un lado, pero lo que sí es importante es que antes la gente buscaba esa comunión con la naturaleza, con los astros, ¿no? O sea, siempre estaba como más sumergida, ¿no? En todo lo que le rodeaba, es como parte del planeta, parte del universo. Y claro, en la época moderna o en la posmodernidad, pues a la gente ya no le interesa eso y ya no más está buscando satisfacer las necesidades básicas, ¿no? Y pues gustos materiales, por la parte espiritual o la parte más importante del ser humano, pues se ha hecho un lado, eso es cierto. En la antigüedad no era tan así, por lo menos no tan así. ¿no? No tan evidente. claro, sí, exacto. El punto es ese, ¿no? ¿Qué tanto estamos mejor hoy, por ejemplo, viviendo entre paredes de concreto, ¿no? Cuando antes vivías en una cabaña de madera o en una casa de piedra. O sea, vamos, ese contacto con la naturaleza, Ajá. pues ya lo hemos perdido, ¿no? O sea, ¿qué tanto Yo, fue bueno realmente yo, hoy también, ¿no? Consumir a lo mejor agua de una llave cuando antes pues, te ibas al río, ¿no? ajá. Por eso hemos sido resistentes. Los antiguos eran más resistentes porque no eran tan quisquillosos con ciertos alimentos, pero digo, y con el agua en particular. Pero lo que sí es verdad es que yo creo que sí hay avances que han sido bastante buenos, pero
El problema está en que el hombre no respeta nada. O sea, el hombre es ser humano, ¿no? Las personas, la gente, no todos, muchos no respetan lo que les rodea y avanzan, ¿no? Se aborazan por lo que hay y pues este vínculo natural se pierde. Claro, Que, y bueno, claro, antes pues la gente tenía una mentalidad completamente diferente a la que tenemos ahora. Se perdió el equilibrio, ¿no? Hay civilizaciones, como bien lo dices tú, las griegas, la civilización romana, anteriores, los egipcios anteriores, babilonios, sumerios y anexos, todos para atrás, en donde siempre trataban de tener un equilibrio con la naturaleza, ¿no? Había una parte material, sí, pero también había una parte espiritual, había una parte natural, una parte que, que, que unía todo. Y claro, eso es bueno, y por eso esas civilizaciones duraban tanto tiempo. Lo que claro. pasa es que ahora, ya en la actualidad, se pierde ese respeto por la naturaleza, se avanza en la individualidad, pero en una individualidad realmente, a mí me parece de repente absurda, ¿no? Entonces, la gente pierde contacto y al perder contacto con lo que nos rodea, con lo natural, pues obviamente ya estamos viendo hacia el otro lado de la balanza, lo cual, desde mi punto de vista, pues no es correcto. O sea, no se trata de vivir como vivían los hace miles de años, pero tampoco se trata de tener tanto o tanta comodidad que uno se pierda, ¿no? Que uno realmente llegue a experimentar el vacío existencial con este tipo de materialismo exagerado que tienen pues, los seres humanos, ¿no? Es un materialismo exagerado y sin embargo siempre quedan con el vacío. Por eso esa necesidad de llenar ese vacío con algo, y bueno, lamentablemente pues, con cosas, ¿no? Que es como lo más sencillo, ¿no? Claro, bueno, y sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Hoy simplemente, hoy nos ponemos en la noche a ver Netflix, ¿no? Cuando antes te salías a ver las estrellas. O sea, ¿quién tendrá un vacío existencial? ¿El que ve una serie de Netflix que a la semana ya ni se acuerda de qué se trataba? ¿O el que sale a ver todas las noches las estrellas o convive con los árboles o se moja en un río, ¿no? Donde, híjole, son tantas cosas que puedes entender o absorber de ahí, ¿no? Y bueno, esto es lo que en esta época, ¿no? Los alemanes estaban, algunos grupos o alguna parte de la sociedad alemana añoraba, ¿no? Hay un trabajo muy importante que también, aparte de, obviamente, de Blavatsky, que bueno, Blavatsky también ahí podemos entrar en mucha polémica, porque pues también se habla de que ella hablaba de la raza aria, ¿no? Que la raza superior y todo esto, de ahí salen esos trabajos también o esas ideas sobre la raza aria. Siempre, bueno, hay como todo, ¿no? Depende cómo lo interpretes. Y es que, ¿sabes qué? También es cierto que al ser humano esos temas ocultos, ¿no? Esotéricos, si lo quieren ver así, pues le llaman mucho la atención porque es parte del ser humano. O sea, hay ciertos temas, ¿no? Que hasta, vamos, que te puedan perseguir o no, pero al final siempre te van a llamar la atención. Blavatsky es un ejemplo de esa búsqueda incesante, ¿no? También yo, lo poco que he leído de Blavatsky, sé que también fue una mujer perseguida, o sea, fue una mujer que en algún momento también se tuvo que medio esconder, porque pues también querían acabar con ella, y más que siendo mujer, ¿no? Ella defendía tanto sus ideas. Y claro, ella habla de razas superiores, y pues digo, al final todo depende de la interpretación, ¿no? Siempre. Todo depende de cómo yo lo interpreto y pues qué tanto a mí me puede ser de utilidad o no. Y en este caso, bueno, quien se sirve con la cuchara grande, pues es el amigo Hitler, por ejemplo. Pues sí, claro, o sea, como dices, todo es interpretación, porque puede haber también argumentos hacia el otro lado, ¿no? Dices, oye, La, pues, a ver, o sea, nosotros decimos, o mucho del pensamiento occidental se centra en que el hombre es superior, por ejemplo, a todos los animales, ¿no? Entonces ya estás hablando de un sentido de superioridad. Se habla también en varias tradiciones que pues, cuando trasciendes te conviertes a lo mejor en un ángel. Bueno, pues ya estás hablando de superioridad, ¿no? Entonces, pues es un hecho, ¿no? Que pues hay niveles. Entonces,
pues no Siempre hay sé, o nivel. sea, siempre hay niveles, ¿no? Entonces habría que entender muy bien a qué se refería Blavatsky con este tema de la raza aria. Y bueno, pues también habría que entender muy bien a qué se referían y qué querían hacer, ¿no? Los nazis y demás con toda esta cuestión de la raza aria. Y bueno, otro personaje que no es muy conocido, ¿no? O sea, yo creo que lo conocemos nada más los que hemos estudiado alguna vez las runas nórdicas. Otro personaje que también es fabuloso, que un día tendremos que hablar de él, es Guido von List, ¿no? Ujú. Guido von List, en un momento dado, es alguien que también empieza a sentir, ¿no? Visita cuando es joven alguno de estos centros ceremoniales impresionantes y siente toda esa energía y dice, bueno, yo me quiero dedicar a esto, ¿no? Entonces, un amante de la naturaleza, de todo el conocimiento antiguo, y bueno, hace un trabajo excepcional haciendo una reinterpretación de todo el conocimiento rúnico, ¿no? Estamos hablando de, no sé, 1900, 1910, algo así, principios del siglo pasado. Pero hace una interpretación excepcional, fabulosa. Y bueno, pues también de ahí, de eso bebe pues toda la ideología. Y vamos, se le conoce como nazi, pero pues nazi al final de cuentas es una connotación política, ¿no? Yo creo que había algo ahí más allá, ¿no? Había como, yo sí creo que fue parte de un renacimiento de toda esta cuestión de conocimiento antiguo, ¿no? Que dicen por ahí, por ejemplo, no recuerdo si lo dice en algún libro, me contaba Erika, no me acuerdo si lo dice Krishnamurti o lo dice Osho, pero pues cuentan por ahí que pues realmente Hitler tenía una misión espiritual muy fuerte, ¿no? Y bueno, que sí tenía que ver sí, sí ¿Quién tenía que sabe? ver un poquito con lo que hizo, a lo mejor como lo hizo no era la mejor manera. Bueno, decía que al final se habla de que cuando él toma la suástica, la voltea, ¿no? O sea, ustedes ven los brazos de la suástica, hay una que gira a la izquierda y otra que gira a la derecha. Me parece que la de Hitler, la suástica nazi, eh, gira a la derecha, ¿no? Es dextrógira, hagan de cuenta que los bracitos están como así, ¿no? Bueno, no se ve Ujú. ahí en mi Pero pantalla, están luego les pongo una invertidos, ¿no? imagen, pero están Están invertidos. invertidos. O sea, la suástica realmente es un símbolo muy antiguo, oriental, y Así es. es como el carro del sol, la rueda del sol, ¿no? Entonces es una energía muy potente. Pero pues Hitler la voltea y pues parece que ahí pues ya, ya no, ya no salió como tenía que salir todo el tema. Pero bueno, yo los invitaría, ¿no? No se queden nada más con lo que les dice la gente. Yo luego, sí, cuando alguien de repente, es que, híjole, era más malo que Hitler. Bueno, hay que ver realmente todo el contexto. Hay que entender también que pues, los que ganaron la guerra obviamente van a satanizar a los perdedores. Estas sociedades, que había varias, ¿no? María Orsic pertenece a una sociedad que le llamaban la Sociedad Pangermánica para la Metafísica, ¿no? Y desde ahí, desde el nombre ya les habla así de unión pangermánica, pues todo Alemania, incluyendo Austria, que esté unida, ¿no? Y al final se acabó llamando la Sociedad del Bril, pues se le conoce realmente como la Sociedad del Bril. Y bueno, estas sociedades, por ejemplo, pues eran, el mismo Hitler, ¿no? Era vegetariano, ¿no? Cuidaban a los animales, pues justo por eso no comían carne, ¿no? Entonces, pues eran precursores ¿no? Por lo menos de los hippies, ¿no? Que ahí se dice que ahí es cuando llegó la era de Acuario, también podemos hablar ahí alguna vez de ello. Y bueno, pues la verdad es que Hitler también tenía sus motivos. Hitler, si ustedes, hay un libro muy bueno, de hecho escrito por un mexicano, para entender cómo sucedió desde otro punto de vista, ¿no? Digamos que es como la visión de los vencidos. Ujú. Se llama, me parece, Salvador Borrego, y el libro se llama Derrota Mundial, ¿no? Derrota Mundial porque Borrego
lo que argumenta ahí es que pues más bien el comunismo venía, ¿no? Desde Rusia, los bolcheviques y demás, y quería llegar a toda Europa. Entonces, pues lo que dice él es, bueno, pues realmente lo que buscaba Alemania era detener el avance del comunismo, ¿no? Y bueno, ahí habla, por ejemplo, de cómo, o sea, la verdad es que es impresionante ver cómo después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que le quitan una parte del famoso corredor polaco a los alemanes, que era de ellos, ¿no? O sea, les quitan el acceso al mar, eh, Polonia se queda con esa parte, y aparte se quedan con la población de ahí y limitan mucho a Alemania. Pues cómo Hitler surge como líder y hace crecer a Alemania de una manera sumamente importante, impresionante, en 6, 7 años, ¿no? No recuerdo si él subió al poder en el... Es que el asunto siempre, ¿no? Digo, realmente uno tiene que tener, y no tiene que ver con la religión, pero uno tiene que tener una moral muy fuerte, o sea, tiene que conocer muy bien la, la, la- las, ahora sí que los vicios y las virtudes propias, ¿no? Porque tú dale poder a cualquier persona que no esté preparado para tenerlo y va a hacer barbaridades, ¿no? O sea, independientemente de lo inteligente o no que sea o de lo mucho que sepa, pues hay una parte humana que tiene que ver con la moral, ¿no? Propiamente hablando, y que bueno, yo no, a mí Hitler no me cae bien, lo confieso, no me parece que su método haya sido el más efectivo, pero ciertamente mm, no podemos dejar de ver que fue un hombre inteligente y que llevó a Alemania a una posición mundial que pues tenía siglos que no ocupaba, ¿no? O sea, digo, también, o sea, como dicen, todo el mal tiene un bien y todo el bien tiene un mal. No, no hay, porque siempre hay que buscar el equilibrio, ¿no? Entonces, en el caso de Hitler, digo, creo que hubo cosas que sí hizo que son buenas, porque no fue todo malo. Lo que pasa es que, bueno, sí, de repente, pues ya, como digo yo, se le pegaron los pistones y ya empezó a hacer cosas muy raras, ¿no? Y la verdad es que por, por muy, desde mi punto de vista, yo no soy vegetariana, pero, o sea, sí entiendo que matar a una persona, por ejemplo, no está bien. No importa de la raza que sea, no me parece correcto, ¿no? Por ejemplo, es mi Ah, opinión. claro, O sea, que bueno, mira, ahí sí podríamos entrar en discusión, pero por ejemplo, lean a Borrego, ¿no? Él habla de, igual, dice, bueno, pues en Rusia, justamente Stalin, ¿no? Mató 30 millones de personas ok, está satanizado, pero no como Hitler, ¿no? Yo sí creo que, mira, Robespierre, ¿no? También cuánta gente no mandó a la guillotina. O sea, digo, la verdad, o sea, el ser humano sería muy extraño que uno piense que una persona, un humano, un simple mortal, pues no va a cometer barbaridades y más si está en el poder, ¿no? O sea, si uno claro, que no tiene poder a veces hace barbaridades, pues imagínate a alguien que está en el poder, ¿no? Y que te venden una idea que es bastante viable, que parece que puede funcionar, y ya cuando están ahí, pues esas ideas se olvidan y empiezan a ver por sus propios intereses y entonces todas las promesas se fueron por un tubo y el dirigente, ¿no? En ese caso, pues ya viendo para sí. Entonces, bueno, regresando al tema del ocultismo, con respecto a María Orsic, ¿no? Como en esta época también, pues es importante, ¿no? Saber que se dio mucho el ocultismo y toda esa parte también esotérica, ¿no? Yo tengo esta idea de las mesas parlantes, por ejemplo, que también Blavatsky en algún libro menciona las mesas parlantes en Francia, en París, ¿no? Que de repente hubo un grupo, ¿no? Ahí de esotéricos, espiritistas, y empezaron a ver, a mover las mesas y las mesas, o sea, no es que la mesa hablara en sí, pero dejaban hojas y con una pluma y en algún momento aparecían mensajes en eso y eran mensajes importantes, ¿no? O sea, vamos, al final el ser humano siempre va a estar en esa búsqueda de si hay algo más de lo que vemos. Eso es una verdad. Yo pienso que a lo mejor no a todo el mundo, pero sí hay mucha gente que le gusta saber qué más hay, ¿no? O qué pasa después de la muerte, por ejemplo, ¿no? Y claro. Y bueno,
en una sesión espiritista, en realidad, dice Blavatsky en Isis sin velo, ni siquiera sabes realmente quién te está contestando. No estamos acostumbrados a, es espiritista, son espíritus, ¿no? Y en realidad puede ser un elemental, puede ser un ángel, puede ser un demonio, y los nazis hablaban mucho, en esa época se hablaba mucho también, pues del contacto con extraterrestres, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, también, a mí esto me recuerda mucho a Crowley, cuando va a Egipto y contacta con una entidad que se hace llamar Aiwas, ¿no? Y le dicta el libro de la ley, aquel que dice, haz lo que quieras, ¿no? Esa es la ley. Entonces, pues bueno, aquí también María Orsic crece, es una niña muy bonita, de hecho es tan bonita que la buscan desde chiquita para hacer comerciales, para aparecer ahí en revistas y demás. Su madre es una instructora de ballet y María Orsic, pues ya por ahí de 1919, 1920, pues se gana la vida también dando clases de ballet, dando clases de idiomas, ¿no? Y es cuando ya pues la buscan, es también conocida ya por estas capacidades psíquicas, se dice que de repente así en público de la nada entraba en trance, ¿no? Y bueno, al final fundan o se integra esta sociedad del Bril, ¿no? Que tenía pues muchas mediums. Normalmente las que son las mediums buenas, ¿no? A lo mejor de repente se cuela algún hombre, pero son mujeres, ¿no? Y bueno, como vemos aquí, normalmente todas estas damas del Bril, ¿no? De la sociedad del Bril, que eran mujeres jóvenes y muy bellas, que obviamente era parte del atractivo, ¿no? De la sociedad, tenían el cabello muy largo, ¿no? Como pueden ver aquí, esta supuestamente es ya María Orsic, pues un poco más grande. ¿Por qué? Porque el cabello en muchas tradiciones son las antenas, ¿no? Son, por ejemplo, mi esposa Erika, ella pues, estudió muchos años con los Sikh y yo me acuerdo que a mí no me gustaba cuando la conocía que siempre andaba con un chongo en la cabeza, ¿no? Decía, no, pues que te ves más bonita con el cabello suelto. Y me decía, pues sí, pero pues de repente, no sé, me voy en transporte público, me subo al metro y entonces el cabello recoge todas esas energías, todas esas vibraciones, ¿no? En muchas tradiciones orientales, ¿no? Y también se maneja eso de que el cabello pues, es conexión con la tierra, ¿no? O conexión pues allá con el cosmos. Entonces por Pues eso estas mujeres, ¿no? los indios americanos también tienen mucho el tema del cabello largo, ¿no? Por eso, bueno, digo, no solamente los orientales, también aquí Claro. lo que ahora es Estados Unidos, pero ocupaban el cabello largo, o sea, siempre ha tenido ahí el cabello algo que ver con todo esto de pues de esta conexión energética, no sé cómo se pueda decir propiamente, pero es importante el cabello, ¿no? Y se lo recogen y al parecer la trenza significa algo, o sea, como que hasta el peinado tiene un Sí, significado, ¿no? sí, claro. En ciertas culturas. Y no te vayas tan lejos, pues aquí los aztecas también. O bueno, hoy hay personas, yo conozco, he tomado algún curso con algún guardián de la tradición oral mexica y traen el cabello largo y es imperdonable que les toques el cabello porque para ellos ahí está el tonal, ¿no? Ahí está el alma, ¿no? Ujú. Por eso cuando en la Guerra Florida tomaban prisioneros, pues les cortaban el cabello, ¿no? Así es, así es. Era como, fíjense, está más rudo, ¿no? Ya no es un Sí, sí, tema ay, me lo imaginé y hasta sentí feo. sí, ya no es un tema material, es un tema hasta metafísico, espiritual, de te Claro, corto tu claro. cabello y te quito parte de tu alma, ¿no? Qué cosa. Pero bueno, Sí, no, no, bueno, pero bueno, regresemos a María Orsic. Ajá. regresemos a María Orsic. Miren, se supone, ¿no? Que este es el logo de la sociedad del Bril. El Bril, pues era una especie de energía libre, ¿no? Y bueno, lo que hacían era estas sesiones, y no solamente la del Bril, había
había muchas sociedades ocultistas. Estaba la más importante, la sociedad del Thule, ¿no? A la que pues se dice que el mismísimo Hitler pertenecía, y bueno, eran los del Thule los que estaban buscando. Hitler buscaba mucho este poder ocultista. Lo que pasa es que nosotros muchas veces estamos muy metidos acá, les digo, en el Netflix, ¿no? Y en cuanto, en cuanto voy a cobrar este mes, porque tengo que pagar el agua, el gas, pero a ver, o sea, en la Segunda Guerra hubo una batalla en términos esotéricos durísima también, ¿no? Se dice que Churchill era un druida de alto grado, ¿no? También, de eso podemos hablar en otro momento. Sí, sí, es Eh, que también, o sea, no solamente es la parte material, ¿no? Se encontraba también la parte espiritual, antigua, claro, milenaria, que a veces no conocemos en Occidente, ¿no? Porque, digo, yo como alguna vez lo comenté, todavía en las series inglesas o en las series irlandesas se puede ver que ellos siguen de alguna forma conservando sus tradiciones antiguas que aquí en México, bueno, ya sé que hay gente que sí sigue, pero es más como ya de ir a la pirámide el 21 de marzo vestido de blanco y seguro algo se me pega, no sé qué, pero algo se me pegará. Pero en esta época, con Churchill, con Hitler y con todo esto, pues están moviendo energía. Y mira, simplemente el pensamiento ya es energía, ¿no? Ya de ahí hay cosas, ya de ahí se mueve. claro. Sí, sí, definitivamente, ¿no? Y, bueno, Hitler, por ejemplo, se dice que buscaba algunas reliquias de poder, ¿no? Por ejemplo, la lanza de Longinos, ¿no? Longinos Cayo. Longinos era este centurión que atravesó el cuerpo de Cristo en la cruz, el costado de Cristo con una lanza. Entonces, pues, se supone que esa lanza es una lanza de poder, imagínense, ¿no? Tiene la sangre de Cristo. Y se dice que Hitler a través de la sociedad del Thule la buscaba. Se habla también, por ejemplo, de que estuvieron en el Tíbet buscando obviamente libros y conocimiento, ¿no? El mismo Francisco Franco, por ejemplo, ¿no? Se habla de que por ahí tenía un brazo momificado, que se decía que era el brazo de Santa Teresa, ¿no? Ay, no, Y bueno, pues tenía ahí esa reliquia. Entonces, pues vamos, se buscaba mucho eso. Hitler también se habla, ¿no? Bueno, y eso ya, quién sabe, pero no lo dudaría. No lo mira, dudaría. tampoco, ¿eh? Te digo que luego a la gente se le va la onda. Yo creo que llega un momento que de verdad sí se les pegan los pistones. Pero más que eso, a lo que iba es que Hitler se dice que tenía dos magos Vitkar, ¿no? El mago Vitkar, Ah, bueno, claro. pues ya es alguien que maneja las runas a un nivel ya fuerte, ¿no? A un nivel muy fuerte. Y por ejemplo, se dice que hablaba como hablaba, porque, pues bueno, le trazaban una runa en la lengua. Hay por ahí runas que están relacionadas con la comunicación, ¿no? Ujú. Entonces tú te la puedes trazar con, pues de preferencia, obviamente sin herirte, ¿no? Eh, con algo puntiagudo, sin que perfore necesariamente, simplemente pues que quede así como Como la marca, la ¿no? marca sobre la Como lengua. los tatuajes, ¿no? Que se hacen de cicatrices, algo parecido. Aquí ni siquiera llegaba la cicatriz, simplemente que como que quede ahí marcado, porque las runas se tienen que marcar para que sean efectivas, ¿no? Y tienen que quedar así como, no solamente pintadas, sino también marcadas, ¿no? Entonces, pues se dice que probablemente le marcaban ahí en la lengua una de estas runas poderosas y por eso hablaba como hablaba, ¿no? Entonces, bueno, hay todo un tema ahí esotérico. Y dentro de estas sociedades, pues estaba obviamente la que ya comentamos de María Orsic, ¿no? Y lo que hacían con María Orsic, ¿no? Y con todas sus compañeras mediums, porque eran varias, por aquí creo que aquí están, ¿no? Las principales damas del Bril, todas, pues si pueden ver las fotos, damas muy hermosas, ¿no? María, Traute, Sigrun, Gudrun y Heike. Bueno, Gudrun Este, no tiene el cabello tan largo, ¿eh? Sí, a lo mejor esta foto es de una Gudrun que todavía no Más estaba moderna. metida. Apenas, Ah, apenas va empezando. es que justo en esa época, ¿no? Si ustedes revisan las modas, pues en los 20, por ejemplo, es cuando empieza toda esta moda de
de tener el cabello corto y el charleston, ¿no? Y todo esto. Ajá, ajá, claro, con los chonguitos, bueno, con los chinillos ahí que se... Ajá, entonces, sí, Claro, sí, claro. sí, ¿no? Y bueno, Ajá. pues ellas iban totalmente en contra de eso. Ellas iban con el cabello largo por la razón que ya comentamos. Entonces, pero bueno, siempre la más famosa fue María, ¿no? María Orsic. Eh, y, y, bueno, lo que hacían era tener estas sesiones espiritistas, donde no estaban solo, o sea, no estaba solamente la medium, también había científicos, había artistas, había escritores, había hasta Sí, políticos, y son grupos de intelectuales, ¿no? O sea, intelectuales, tampoco, claro, claro, o sea, sí, hay que aclarar que en este tipo de círculos, o sea, no es que vaya, o como digo yo, Juan de las Pitas, ¿no? O sea, cualquier hijo de vecino se pueda meter. O sea, son grupos de intelectuales en donde realmente la gente, o sea, si hay algo que tiene es conocimiento. O sea, no son personas que se reúnen simplemente porque les gustaría aprender. O sea, ya de entrada han estudiado, son personas que saben. Eso no lo podemos quitar, ¿no? Porque son personas que han estudiado, que saben y que de alguna forma, porque también es eso y no lo podemos pasar por alto, ¿no? El saber siempre llega, pero como dicen, o sea, el maestro aparece cuando el alumno está preparado, ¿no? claro, Porque hay gente que tiene un saber que le llega porque le tocaba, le correspondía aprenderlo. Hay gente que no se entera porque no le corresponde todavía aprender ese saber. Entonces, estos grupos ya son personas que de por sí tienen un saber, ¿no? Tienen un cariz, ¿no? O sea, algo particular que les hace ser diferentes. claro. Y bueno, pues en esos grupos lo que buscaban realmente, al menos en esos círculos ligados al nacionalsocialismo alemán, pues lo que buscaban era tener contacto con seres extraterrestres, ¿no? Para obtener conocimiento. Y había gente, de hecho, que estaba escribiendo todo lo que pasaba. Se dice, por ejemplo, digo, yo nunca he estado, ahí sí no he hecho muchas cosas, pero nunca he estado en una sesión espiritista. Ay, no, yo La, tampoco, ni se me antoja. Yo creo que ahí me quedo. qué No miedo. más del susto, ahí me quedo. Pero bueno, se dice, por ejemplo, que había también magnetófonos, ¿no? Que eran estas máquinas, ya existían estas máquinas como para grabar en cintas Ajá, ajá. lo que pasaba, pero se dice que todos estos aparatos eléctricos dejaban de funcionar, ¿no? Que ya el hecho de que entrara energía de otras dimensiones o de otro lado, entonces pues por eso no hay muchas grabaciones en ese sentido, ¿no? Pero bueno, se supone que había gente que iba notando todo lo que pasaba. Y bueno, en una de esas, María cayó en trance y empezó a hablar en un idioma extraño, ¿no? Al final de la sesión, pues había lingüistas muchas veces también, porque pues de repente empezaban a hablar lenguas raras, y resultó que se dice que era sumerio antiguo, ¿no? Fíjate. Y entonces, O según, sea, interesante, ¿no? según las crónicas, se dice que María entonces contactó a seres de Aldebarán. Aldebarán es la estrella más importante de la constelación de Tauro. Y bueno, que estos seres empezaron a dar efectivamente conocimientos sobre cuestiones tecnológicas, ¿no? Y de ahí viene también otra historia, ¿no? Donde se habla que los nazis empezaron a construir máquinas, ¿no? Máquinas para hacer viajes interestelares, máquinas para viajar en el tiempo, ¿no? Eh, había un había un doctor que trabajaba muy de la mano con María para construir estos aparatos, según se dice. Y bueno, hay hasta crónicas, ¿no? De lo que pasaba, o sea que el primer prototipo que construyeron, pues obviamente no funcionó, creo que una parte se desintegró, la otra explotó, y bueno, Pues pues no no, está el experimento de Tesla, ese experimento tan famoso donde se supone que quería desaparecer un barco y luego como que hace, no sé, como que lo desaparece y luego aparece, pero ya cuando se forma el barco aparece con todo y los marineros
pero ya como parte del metal del barco. ¿Nunca has escuchado eso? Sí, bueno, es basado sí, a lo mejor en la información de Tesla o en la información de los nazis, pero ese es el experimento Filadelfia, ¿no? Fue de los Algo gringos, así. de los Ajá. americanos. Sí, que de hecho querían teletransportar, ¿no? O hacer viajar en Algo el así, tiempo al no me acuerdo barco. bien cómo va, pero lo que sí me acuerdo es que al final quedaban todos combinados con el barco, o sea, y vivos, además Claro, vivos. claro. Entonces, pues bueno, se dice que al final lograron, ¿no? Tener una nave de estas características que pudiera operar. Eh, Inclusive hay una campana también, ¿no? Esa no tengo foto aquí, pero la pueden buscar en internet. La campana de los nazis, pues era, pues hagan de cuenta similar, era como una especie de platillo volador, pero más alargado hacia arriba, por eso pues, tenía más forma de campana. Y bueno, pues se dice que ese era una máquina para viajar en el tiempo, ¿no? Lo curioso es que María Orsic, ¿no? Cuando se supone que estos seres, ¿no? De Aldebarán, inclusive le pasaban información del futuro y todo. Entonces, bueno, María Orsic por ahí de mayo de 1945, anuncia que ya viene la caída del Reich, ¿no? Y entonces, pues se dice que toda la sociedad del Bril, ¿no? Se metió a naves de este tipo, y desapareció. O sea, ya a partir de ahí ya no se supo nada de María Orsic ni de nadie de la sociedad del Bril. Eh, Hay relatos donde dicen algunos aliados pues, que efectivamente cuando iba ya avanzando, ¿no? Ya Alemania estaba a punto de ser derrotada, pues que vieron salir de Berlín y de Múnich varios naves que efectivamente subieron muy rápido, ¿no? Hasta la estratosfera, digamos, ¿no? Inclusive, pues, bueno, hay versiones donde se dice que el mismo Hitler huyó, aunque pues hay gente que ha estudiado el tema y dice, bueno, pues en cada caso de que Hitler realmente hubiera huido, pues a lo mejor lo habría hecho en un submarino, ¿no? No tanto en un aparato de estos. Eh, Quién sabe, a lo mejor cambió de estrella, como dices, de galaxia, ¿no? Sí he escuchado algo así de, parece que, bueno, siempre, ¿no? Al ser humano le ha interesado todo esto, este contacto o esta comunicación con seres que no son de la Tierra, ¿no? Extraterrestres propiamente. Yo, fíjate que como alguna vez lo he dicho, yo no veo lejano, sinceramente, que exista vida en otros planetas. De hecho, ya ves que siempre, como te decía hace rato, siempre salgo con mi librito El Duodécimo Planeta, ¿no? Y y claro, el análisis siempre muy puntual de este autor, en donde dice cómo se van haciendo los avances tecnológicos de los seres humanos y cómo, pues de alguna forma esa información llega a la mente humana en determinados momentos. Yo digo, no sé, pues no lo puedo demostrar, pero no me parece tan extraordinario, ¿eh? O sea, no se me hace tan increíble que nosotros así estemos educados como para no creer en otro tipo de vida, es otra cosa. claro. Y bueno, sí, así vamos, si lo ves, pues realmente a ver, en las tradiciones, vamos, en el mismo cristianismo, ¿no? No vayamos tan lejos. Pues te hablan de repente de ángeles, arcángeles y demás. Pues, a ver, esos seres no viven en la tierra, ¿no? Viven en el cielo, que ya no sabemos si realmente sea el cielo, se refieran a otra dimensión o se refieran a un lugar por allá en el universo, ¿no? Pero al final son seres que no viven en la Tierra. Entonces, si no viven en la Tierra, pues son extraterrestres, ¿no? Son seres que no son de la Tierra. Así Entonces, es. pues ya desde ahí dices, bueno, y si ha habido contacto y hay mucha gente que cree en todo esto de la angelología, ¿no? Y los contactos y demás, pues, a ver, pues entonces ahí podrías estar hablando de seres extraterrestres, ¿no? O sea, y la verdad es que hay muchas cosas que nosotros no alcanzamos a percibir con nuestro cuerpo. Así es. Simplemente una onda de radio, una onda de televisión, este, Claro.
las ondas estas infrarrojas, ultravioletas, pues no No alcanzamos estamos. ni a ver ni a oír. O sea, vamos, los animales, por ejemplo, cuántas cosas no ven o escuchan que nosotros no escuchamos, porque nuestra gama de Sí, nuestros sí, sentidos, nuestro espectro es muy limitado. exacto, nuestro espectro es nada, ¿no? Limitado, Comparado claro. con lo que hay en realidad. Entonces, pues bueno, o sea, hay muchas cosas que hay por allá afuera que nosotros en realidad pues no llegamos a captar muchas veces Ajá. con nuestros Y que sentidos. tampoco hasta la fecha no podemos saber, porque digo, por mucho que hayan mandado, ¿no? Los satélites y todo esto, pues están muy cercanos todavía a la Tierra, ¿no? O sea, vamos, el espacio es infinito, es inconmensurable, no sabemos cuánto mide Claro, el espacio, ¿no? O sea, realmente nadie bueno, ningún humano creo yo que sabe. No hay manera de saberlo, ¿no? O sea, conocemos un pedacito, ahí, una ni ruñina, pero nada, no conocemos, no podemos opinar. En realidad son especulaciones, hipótesis, ¿no? Propiamente de lo que puede haber en el universo, en el espacio. Y bueno, digo yo, por eso, digo, yo no me cierro a la posibilidad de que pueda haber otros seres, ¿no? claro, Precisamente, claro. lo sabemos. Sí, bueno, pues eso es lo que se dice, ¿no? La verdad es que ya nunca se supo nada de, de María Orsic ni de los integrantes, ¿no? De esta orden del Bril. Y bueno, un punto interesante también es, pues bueno, se habla también de repente en algunos círculos que pues María tuvo algún contacto con Nikola Tesla, ¿no? Y que a lo mejor también Tesla, pues todos esos trabajos que hizo de energía libre pudieron haber estado influenciados por María, ¿no? ¿Cómo pudo haber sido si María estaba en Alemania o en Austria y Tesla estaba en Nueva York? Bueno, pues tal vez algún experimento de esto, alguna sesión espiritista de estas donde había científicos que tuvieran contacto con Tesla, pues probablemente pudieron haberse relacionado de alguna manera, ¿no? Se dice que hubo correspondencia, ¿no? Entre ambos. Y bueno, lo curioso es que sí se hablaba, que es todo un tema también, ¿no? Que Ujú. salta mucho en los ámbitos conspiranoicos, ¿no? Pues esta época era mucho una época, el Bril, de hecho, se llama la sociedad del Bril, pues el Bril era este tipo de energía, ¿no? Al igual que Tesla hablaba de pues, energía abundante, infinita y gratuita, ¿no? Pues se supone que el Bril era esta forma de energía que movía a todas estas naves, ¿no? Que construyeron que tentativamente construyeron los alemanes. Eh, entonces, bueno, pues otro de los temas conspiranoicos, ¿no? Muy traídos y llevados en todo momento, pues es esta cuestión de, oye, pues si se descubrió, si existía la energía libre, pues entonces ¿para qué estamos usando energía? Y digo, energía libre se refiere a esa energía que de alguna manera podríamos decir se alimenta a sí misma, ¿no? Esa energía que de alguna manera eh, no tendrías que estar pagando por ella, ¿no? No Claro, a tendrías que eso iba, fíjate. mantenerlo. Es que hay una película, la verdad que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama la película, pero en alguna película sí lo mencionan, que en realidad nosotros ocupamos el tipo de energía que ocupamos porque con eso, o sea, pagamos, porque en realidad no tendríamos por qué pagarla. Eso en alguna película, ya tiene mucho tiempo que la vi, no recuerdo bien, pero esa parte se me quedó muy grabada, porque en realidad ahí sí se comentaba, ¿no? Que no es realmente necesario pagar el consumo de energía. Y claro, bueno, si lo vemos desde el punto de vista, pues si ya no quieres del espacio universal, pues claro, ¿no? La energía viene del universo, ¿no? No es Claro, propiamente de la tajada, no es parte solo de nuestro bello y hermoso planeta, ¿no? claro, sí, bueno, ya hay hay muchos tipos de motor, lo que pasa es que, bueno, ya ahí tendríamos que entrar en otro tipo de Sí. cuestiones, eh, ya hay, pues no sé, intereses y demás, ¿no? Hay también muchas historias de científicos que han inventado motores muy eficientes, ¿no?
con lo que ustedes quieran. Yo alguna vez escuchaba desde con agua. eh, alguna vez sí vi alguna vez sí vi en una exhibición, ¿no? ¿Dónde fue? En el Universum, ¿no? Aquí en Ciudad Universitaria, hace ya muchos años, de diferentes motores. Por ejemplo, había motores que utilizaban un imán, ¿no? Ajá. Donde el imán de repente atraía, era un pajarito, de hecho, que se movía para arriba y para abajo, ¿no? Como que tomaba agüita el pajarito. Este, entonces, pues como que le cambiaban la polaridad al imán, entonces el pajarito era atraído por el imán y de repente tenía un peso en la cola y cuando el imán dejaba de funcionar, pues el pajarito se enderezaba otra vez y se volvía a agachar y se enderezaba. Había motores con nitrógeno líquido, que obviamente ahí hablamos de una complicación porque tienen que ser temperaturas muy bajas, ¿no? Para que el nitrógeno esté líquido. Y alguna vez yo oía de motores con agua. Había una vez un caso ahí que fue más o menos famoso de un señor en Estados Unidos que tenía un motor que funcionaba con aceite hagan de cuenta este hombre iba Sí, a por, los restaurantes, ¿no? ¿vale? A los restaurantes, ¿no? Ajá, exacto, El aceite quemado. al Algo yo también McDonald's. vi. Ajá. Y, Vimos el mismo. y entonces recogía, exacto, el aceite ya Ajá. utilizado para cocinar, ya quemado, y eso se lo metía y órale, ¿no? Digo, el único tema es que su carro siempre olía como a papas fritas, ¿no? Ajá, a Pero, waffle. y con No, pero eso, bueno, no importaría, ¿no? Al claro, final, bueno, el asunto es que inventos hay. Al final es eso, inventos hay y descubrimientos hay. Lo que pues que, pues, bueno, como bien lo dices tú, también hay intereses que a veces, ay, pues está complicado, ¿no? Si no, hay intereses que no a todo el mundo le gusta que la humanidad avance, ni al mismo nivel, ni con los mismos recursos, ¿no? claro, claro, totalmente. Y bueno, pues, digo, a mí me encanta este tema, ¿no? De todo el ocultismo nazi. Podríamos hablar, como les digo, ahí está el tema de pues, toda la sociedad del Thule, está todo el tema del sol negro, ¿no? Que esa es una cosa también así Y fabulosa. eso lo había escuchado también de Hitler, ¿no? Que tenía un sol negro, ¿no? Bueno, en su oficina o ahí donde trabajaba tenía un sol negro. Pues También. en el piso hay imágenes del piso, me parece que es de donde se reunían pues, los cuarteles de la SS. Ujú. Este, había un sol negro pintado en el piso, ¿no? Que se supone que es el verdadero sol, o sea, en esa, en esa creencia, el verdadero sol no es el sol que tenemos hoy, sino hay otro sol más antiguo, ¿no? En la galaxia, bueno, ni siquiera en la galaxia, en el sistema solar, pero pues era un sol negro, el Schwarze Sonne, ¿no? Que le llaman los alemanes. Ujú. Pues, y bueno, como decíamos, la lanza de Longinos, todo el conocimiento que fueron a buscar al Tíbet, ¿no? Y de ahí sacaban toda esta cuestión de la raza aria, ¿no? Este, todo este tema también ya por ejemplo, también es fascinante, todo el tema de la Antártida, ¿no? Ah, Que también. de ahí se desprenden también muchas cosas, muchas teorías sobre la tierra hueca y que, ¿no? Si hay un mundo allá adentro o no. Este, pero bueno, o sea, ahí también hay cosas que dejan a uno pensando, ¿no? Por ejemplo, hay un pacto todavía hoy entre los países Ujú. de no ir, ¿no? De no, pues por alguna razón que desconocemos los mortales, ¿no? Los Pues simples no, mortales. los simples mortales no ir a la Antártida, ¿no? No permiten que, o sea, no permiten que nadie vaya. Si tú tienes dinero y quieres ir, pues no te dejan, ¿no? ¿Qué hay ahí? Pues quién sabe. ¿Quién sabe? Podría ser a lo mejor desde recursos naturales muy importantes, ¿no? Hasta, pues quién sabe, otra cosa. Es que Eh, nadie sabe, ¿no? Como de repente, no sé si tú alguna vez llegaste a ver este documental también. No recuerdo exactamente qué país nórdico está haciendo un almacén enorme con todas las semillas, ¿no? claro, O sea, es como una cosa, digo, que está muy bien, pero que es como un inventario, pero así enorme, un tremendo almacén donde van guardando todas las semillas y no sé, todas las plantas y no sé qué tanto cosa que hay en la tierra, ¿no? O sea,
algo, ya hace frío, me acuerdo, lo vi en la televisión y me acuerdo que sí se veía que hacía mucho frío. Ahora que hablas de la Antártida, me llegó este asunto y dije, pues sí, o sea, como, digo, está muy bien hacerlo, pero también siempre uno se queda, bueno, ¿y como para qué? O sea, digo, Exacto, sí, sí, eso también así. Esto es en Suecia, me parece. Efectivamente es un lugar así todo congelado, ¿no? Y pues ajá, ajá, ajá. pareciera, pues como que lo están haciendo para el fin del mundo, ¿no? Como si viniera Pareciera, una exacto, exacto. catástrofe y bueno, pues de ahí repoblar Svalbard se llama este lugar, ¿no? Ah, ya ves, ajá, o sea, son como cosas que de repente uno, o sea, ve las noticias y como que si no le pones mucha atención pasa de largo, pero si de repente le pones un poco de atención, bueno, uno sí llega a preguntarse, bueno, ¿y eso como para qué, no? ¿O por qué, no? Hay como, sí, sí, cosas de Exacto, repente extrañas que hacen los seres humanos, no, no sé exactamente cuál sea. Como, no sé, digo, ya nos salimos del tema, pero igual lo voy a comentar. De este aeropuerto que está en Estados Unidos, ¿no has escuchado de este aeropuerto que tiene un caballo, pero bueno, es un caballo yo creo que más alto que la torre latinoamericana, o sea, que está levantando las patas con los ojos rojos? ¿No lo has visto? ese sí no lo he Lo visto. voy lo voy a buscar. Eso es, ya tiene muchos años la noticia, ¿eh? Por lo menos, ¿qué te gusta? 10 más o menos, ¿no? Y hay todo un aeropuerto, no me acuerdo dónde es en Estados Unidos, lo voy a buscar. Y todo el aeropuerto en sí es como muy extraño. Y dicen que ahí abajo se construyeron hasta como tipo búnkers, porque parecía que, no sé, también iban a almacenar algo o a la gente también le iban a almacenar. Claro, como si O sea, fuera, sí, pues, ese almacén de Suecia, pues como si fuera un arca de Noé, ¿no? Pero para ajá. cosas Pues este aeropuerto extrañas. es como, o sea, te voy a buscar te voy a compartir el link, creo que está en YouTube y algo ahí de este aeropuerto extraño, los dibujos y todo, era una cosa que llamó mucho la atención porque nadie entendía cuál era la función de la decoración del aeropuerto en cuestión. Y está en Claro, Estados Unidos y creo que funciona como un aeropuerto cualquiera, nada más con una decoración diferente. esos simbolismos raros de repente. ¿No? Podemos hablar Ajá, un sí, día de eso. porque o sea, yo entiendo que los artistas de repente tienen una mente muy potente, muy imaginativa, pero sí de repente uno como que te sacan mucho de contexto y sí te quedas así como, ¿y esto qué? O sea, qué raro, Claro, ¿no? O sea, rompen demasiado el esquema a lo mejor y por eso. claro. Pues muy bien, estuvo muy interesante Como este siempre, Gabriel, episodio. a platicar contigo. Llegamos ya al fin de nuestra sesión. Pues cualquier cosa que quieran preguntarnos, adelante, ¿no? Nos encantaría escuchar más de ustedes ahí en los comentarios. Y si quieren, por ejemplo, que hagamos algún episodio de alguna cosa en especial, ¿no? Eh, y bueno, viene ahora, también les voy a dejar la liga aquí abajo, viene ahora el taller de los trabajos de Hércules del segundo grupo, Así es. ya más, ahora sí que habiendo visto cómo resultó el primero, bueno, pues ya mucho más orientado hacia algo más práctico, ¿no? Va a estar muy entretenido, ¿no? Entonces, pues va a haber una sesión introductoria la próxima semana, el miércoles, entonces, bueno, pues ahí les dejo la liga para que se animen a tomarla, ¿no? Y bueno, Gloria, pues te agradezco mucho de nuevo que estés No, aquí. hombre, Gabriel, al contrario, muchas gracias a ti y bueno, sí recomendarles a las personas que nos escuchan que tomen el taller de los trabajos de Hércules. Siempre, o sea, todo lo que nos ayuda a crecer y a ser mejores, yo creo que es importante que le demos la consideración necesaria, porque nos ayuda a nosotros, es un tiempo para cada uno de nosotros, es un tiempo para mí, por ejemplo, no es un tiempo que yo me regalo a mí, porque pues busco, ¿no? Es el ser siempre un mejor humano, ¿no? O sea, no una mejor persona, sino un mejor ser humano, con todo pues, lo que pueda tener, pero que siempre esté enfocado para algo mejor, ¿no? Para una evolución. Entonces, yo ya tomé el curso de los trabajos de Hércules, a mí me gustó mucho el primero, y por supuesto, Gabriel, ya, ahí ya te di mi like y asistiré voy a asistir a esa charla introductoria, ojalá y las personas que nos escuchan y nos ven pues puedan darse la oportunidad de conocer estos trabajos de Hércules, pues son muy interesantes
muy nutridos de todo lo que se puede aprender y sobre todo pues, que lo podemos llevar a nuestra vida diaria, que eso es lo más importante. Pues muy bien, esperamos ver a todos nuestros oyentes ahí. Así es. Eh, bueno, pues muchas gracias de nuevo, Gloria. Nos vemos la próxima semana para pues, platicar ahí sobre otro tema Claro que sí, Gabriel, como siempre, apasionante. muchísimas gracias por invitarme. No sabes cómo me gusta estas charlas porque la verdad que siempre se aprende mucho contigo. Muchísimas gracias. Y pues ya llevamos varios programas, más de 20 creo, Más de ¿no? 20 ya, sí, claro. Fíjate, Ya más o de sea 20. que, y esperemos que sean muchos más. Muy bien, pues así será, así será. Así es. Bueno, amigos, pues entonces los esperamos la próxima semana. Yo soy Gabriel Ávila y esto es Paradojas Reconciliadas. Hasta luego. Hasta luego, Gabriel.